de vicios ocultos, si así lo determina el proyecto Metro, la Secretaría de Obras, se procederá. Entonces tenemos todo un conjunto de herramientas con las cuales proteger la hacienda pública de la ciudad, fianzas, el proceso de liquidación, y es muy importante recordarlo y saberlo, pues al final de cuentas tenemos el recurso civil llegado el caso. Entonces, efectivamente, bueno, entiendo que es muy importante para esta comisión conocer los datos finos del posible costo de la rehabilitación y cuánto sería a cargo del contratista. Estamos, si me permite, y le hago la promesa de que en cuanto esté listos los números finales se los haremos conocer de manera inmediata, pero déjeme decirlo conceptualmente, si bien la prioridad fundamental de la ciudad es que la línea esté disponible lo antes posible, eso no obsta para que vayamos a ejecutar cualquier garantía, cualquier derecho, cualquier herramienta que la ciudad tenga para que, en caso de que haya habido un incumplimiento por parte de los contratistas, se ejecute en favor de la hacienda pública. Señor presidente. Gracias. Para comentarios tiene uso la palabra el diputado Roberto López Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por 3 minutos. Gracias, secretario, por sus respuestas. Me parece importante saber que la visión que tiene la Secretaría de Finanzas es precisamente estar enfocada en cualquier circunstancia para la rehabilitación de la línea, de acuerdo a las sugerencias y propuestas que haga la Secretaría de Obras y el proyecto Metro. Ahí lo que en todo caso nosotros ofrecemos es coadyuvar en lo necesario desde la Cámara de Diputados para en el futuro poder contribuir para que los recursos federales pues tengan primero se apliquen y que ustedes tengan el mejor beneficio a nivel federal. Y por último quisiera comentar, presidente, que ya va a tener su oportunidad el Partido de Acción Nacional para dar su opinión sobre la polémica que se ha desatado, pero hay un formato y nada más pues que lo acatemos como usted lo ha señalado, presidente, y pues llamo en todo caso a los compañeros de otros partidos para que empujemos juntos para que otras comisiones funcionen como esta. Muchas gracias. Gracias, diputado. Ahora sí tiene el uso de la palabra el diputado Ricardo Mejía Verdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, hasta por 3 minutos. Gracias, presidente. Lamentamos que no esté el procurador. Nosotros no estuvimos de acuerdo que compareciera porque no vemos recursos federales que son el objeto de esta comisión, pero una vez que es un acuerdo de la comisión se tiene que cumplir, y queremos subrayar que aunque lo hemos cuestionado y criticado y lo seguiremos haciendo, el Procurador General de la República, Murillo Karam, sí ha asistido a las comparecencias que se le ha requerido. No vemos razón por cual el Procurador del Distrito Federal no acudió. No puede poner como obstáculo la secrecía de una averiguación previa, porque finalmente nosotros no le haríamos que incurriera en alguna infidencia, simplemente que dijera cuál es el estatus de las averiguaciones, cuántos son y algunos datos que puedan ser de conocimiento de esta comisión. Nosotros también queríamos preguntarle sobre la supuesta denuncia de sabotaje que presentó el Metro, la dirección del Metro, por las fallas recurrentes en todas las líneas que han habido a partir de la administración de Joel Ortega Cuevas. Y bueno, lamentamos que no haya comparecido el procurador del Distrito Federal, y anunciamos que vamos a presentar una denuncia penal contra Joel Ortega Cuevas por negligencia, por negación del servicio público y demás delitos a que pueda ser acreedor por estas fallas en el mantenimiento preventivo y correctivo, no solo de la línea 12 del Metro de la Ciudad de México, sino de las diferentes líneas que son motivo recurrente de fallas por muy diversas razones. Con relación al secretario de Finanzas de la Ciudad de México, señalar que
fue subsecretario de Planeación Financiera de la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal entre el 2010 y el 2012. Vemos una línea de continuidad en la Secretaría de Finanzas, y tan es así que en su carácter de subsecretario, él expidió constancia de inscripción en el Registro Único de Compromisos y Garantías del Proyecto, contrato de prestación de servicios a largo plazo para poner a disposición del sistema de transporte colectivo Metro un lote de 30 trenes nuevos de rodadura férrea que circularán en la línea 12 del Metro de la Ciudad de México. Esto lo hago constancia, aquí está la constancia que firma el subsecretario en ese entonces, Edgar Amador Zamora, porque es una gente que sabe perfectamente de lo que estamos hablando, es una gente que sabe perfectamente que todo se hizo conforme a derecho, que lo autorizó quien lo tenía que autorizar, y que detrás de todas estas historias negras o leyendas urbanas que algunos integrantes de esta comisión tratan de llevar a cabo en cuanto a supuestos actos de corrupción, pues me parece que es adecuado que alguien que ha estado totalmente inmerso en el tema, como es el secretario de Finanzas, nos pueda responder las siguientes preguntas. Y voy a proceder a hacerlo. ¿Cuál fue la participación de la empresa Calidad de Vida en la adjudicación o contratación de empresas? ¿En qué consiste este costo-beneficio y cuáles son las bondades que genera para el gobierno del Distrito Federal técnica y financieramente un esquema como un PPS? ¿Por qué no se compraron trenes para que fuera más barato? ¿Cuál fue el procedimiento realizado por el sistema de transporte colectivo para la contratación del PPS? ¿Qué ventajas tiene un PPS? ¿Fue impugnada la adjudicación directa ante tribunales? ¿Cuál fue la resolución y sentencia jurídica que estos resolvieron? Me refiero a cuando se le adjudican los trenes a la empresa CAF. Sabemos que fue la empresa canadiense Bombardier, que representa el abogado panista Fauzi Handam, quien impugnó esta contratación. Quisiera que pudiera profundizar sobre este caso y cuál fue el resultado de la impugnación. Quisiera que me respondiera si hay recursos federales involucrados en el proyecto de prestación de servicios de los trenes. ¿En qué intervino la Secretaría de Finanzas en la línea 12? ¿Qué es una autorización multianual y dónde se regula? ¿Qué empresa avaló el precio que se fijó para la contratación del proyecto de prestación de servicios a 15 años y por qué lo determinó así? Le pregunto si el proyecto PPS fue autorizado por unanimidad en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. ¿Cuáles fueron los resultados del sondeo de mercado para la contratación de los trenes de la línea 12? En cuanto a precio, grado de integración nacional, fecha de entrega y apego al dictamen de solución técnica. Por su atención, muchas gracias. Para responder tiene uso de la palabra el secretario de Finanzas, el maestro Edgar Abraham Amador Zamora, hasta por 3 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Déjeme precisarle algunos aspectos. Efectivamente, la Secretaría de Finanzas, en particular en la Subsecretaría de Planeación Financiera, de la cual era titular, se registran los proyectos que van a ser financiados mediante un esquema de proyecto de prestación de servicios. De acuerdo con el artículo 6º de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente, es un mero registro. En la Subsecretaría de Planeación Financiera ni se aprueban ni se gestionan los recursos para su atención. En este caso, digamos, se limitó a la mera inscripción del proyecto. Respecto de la empresa Calidad de Vida, y aquí déjeme, en el ánimo de responderle y haciendo la aclaración
pertinente, digamos que no éramos ni siquiera titulares, le voy a responder en lo que alcanza, digamos, mi conocimiento respecto al tema. Le puedo contestar con mucho gusto por escrito las precisiones. De nuevo, el titular del contrato de proyecto de prestación de servicios, el cual, como usted bien menciona y hemos reiterado, únicamente ejerce recursos de fuente local, no tiene recursos federales. El titular es el sistema de transporte colectivo Metro, no la empresa Calidad de Vida. Hasta donde tengo entendido, la empresa Calidad de Vida no participó en la formalización del contrato. El costo-beneficio, a lo que, y aquí aprovecho para contestar una pregunta que me hizo el diputado Sotomayor, nada más muy rápidamente. Los PPS, los proyectos de prestación de servicios, los cuales son un formato que usan todos los órdenes de gobierno, desde el gobierno federal hasta gobiernos locales, son proyectos donde existe una obligación contractual de pago sujeto a la prestación de un servicio. Si el servicio no se presta, no se paga, por eso no se consideran directamente como deuda pública. Tienen que pasar por varios filtros, una comisión, el grupo de análisis, etcétera, justamente para evitar lo que mencionaba el diputado Sotomayor, de que exista una presión hacia futuro en los presupuestos públicos. La aprobación y el registro de este contrato pues, implica que cumple, digamos, con esos requerimientos. Importante mencionar, la Asamblea Legislativa aprueba por unanimidad la afectación de los ingresos para la garantía o la fuente de pago de este contrato, de acuerdo con el artículo 6 también de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente. La Asamblea no tiene facultades, como en general los legislativos no tienen facultades para aprobar los proyectos en sí, pero sí la afectación de ingresos, de acuerdo con la resolución de la Suprema Corte de Justicia en el caso del gobierno de Sonora, lo cual hizo que muchos estados modificaran sus ordenamientos para que, en este caso, los legislativos, en el caso de proyectos multianuales, pudieran afectar ingresos, lo cual me lleva a la respuesta a la atención de su interrogante respecto de autorizaciones multianuales. Como sabemos, el ejercicio, y así está establecido en la Constitución, el ejercicio del presupuesto es anual y solamente en casos extraordinarios en que se demuestre la pertinencia de compromisos de varios años presupuestales, es requisito una solicitud multianual por parte de la Secretaría de Finanzas, la cual fue otorgada en el año 2009 para este proyecto. El titular de la Secretaría de Finanzas lo otorga en el año 2009, y autorización multianual es, digamos, la base para desarrollar primero el proyecto de prestación de servicios, que es el contrato, y después pasar a la Asamblea Legislativa para la aprobación de los ingresos que sirvan como fuente de garantía o pago para este proyecto. Los proyectos de prestación de servicios son bastante complejos, corren, por supuesto, el riesgo de, como mencionaba el diputado Sotomayor, de convertirse en una obligación de pago que pueda comprometer los recursos en el futuro. Nuestra obligación en la Secretaría de Finanzas es justamente vigilar que esto no ocurra. Estamos de manera permanente pues viendo los filtros para operarlos. Desconozco, digamos, y yo no podría darles los detalles respecto de la impugnación a la que fue sujeta este contrato. El titular, de nuevo, fue el sistema de transporte colectivo Metro, no fue atendido por la Secretaría de Finanzas, y por lo tanto
la ley de adquisiciones establece que son ellos las unidades ejecutoras del gasto las que tendrían que atender las impugnaciones en este caso, ¿no? Entonces, para sintetizar, digamos, efectivamente es un contrato que no tiene recursos federales, todos los recursos tienen recursos, son locales, son recursos públicos de todas formas, pero son recursos locales y el contrato, digamos, corrió las autorizaciones correspondientes y la afectación en la Asamblea es la que garantiza o forma parte del pago de este contrato a lo largo de 15 años. Señor presidente. Gracias, secretario. Para comentarios tiene uso de la palabra el diputado Ricardo Mejía, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, hasta por 3 minutos. Gracias, presidente. Pues para mí es muy importante lo que está comentando el secretario y qué bueno que queda constancia para los trabajos de esta comisión. Primero, que en la contratación y pago del PPS no intervienen recursos federales, son puros recursos locales. Eso me parece que es muy importante, que es un contrato que está a cargo del sistema de transporte colectivo Metro, que pasó varios filtros para que pudiera llevarse a cabo, que fue aprobado por unanimidad en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Y nada más una cuestión que sí quisiera, me parece correcta la respuesta en cuanto a la intervención. Me parece que es muy modesto el secretario porque sí fue una participación importante, porque en el oficio que dirige al licenciado José Manuel Cabrera Domínguez, que es director general de Recursos Materiales y Servicios Generales del Sistema de Transporte Colectivo del 31 de julio del 2012, donde remite la constancia de inscripción en el Registro Único de Compromisos y Garantías del proyecto aludido. Él señala que este proyecto es procedente en términos financieros. O sea, dice, envía usted dicha constancia, lo anterior para constatar que los proyectos son procedentes en términos financieros. Es decir, me parece que aquí hubo una valoración financiera de que era viable para el gobierno de la Ciudad de México y para el sistema de transporte colectivo Metro, y que en tal caso pues la decisión que se tomó fue la correcta, que fueron recursos locales, que fue aprobado por el órgano legislativo, que pasó varios filtros y en consecuencia pues para mí es satisfecho. Ya todo lo demás que se ha dicho pues, son leyendas urbanas. Tratar de, usted pues evidentemente no puede comentar lo de la impugnación, pero hubo una impugnación de la empresa canadiense Bombardier que generó incluso que se parara el proyecto buen tiempo hasta que se resolvió en definitiva, y finalmente esto también demoró toda la puesta en marcha de este proyecto PPS de los 30 trenes de rodadura férrea de CAF. Entonces, muchas gracias, presidente. Gracias, diputado. Tiene uso de la palabra la diputada Cristina Olvera Barrios, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, hasta por 3 minutos. Con su permiso, diputado presidente, compañeras, diputados y diputados, bienvenido, maestro Edgar Abraham Amador Zamora, secretario de Finanzas del Distrito Federal, compañero y amigo Jorge Gaviño, asistente que nos acompaña. Con el anuncio del cierre indefinido de la línea 12 del metro, que entre otros problemas que se han derivado de se encuentra la incertidumbre sobre el buen ejercicio y destino de los recursos asignados, lo que ha dado origen a que en diversas ocasiones tanto las instancias laborales como federales hayan solicitado a las autoridades del gobierno del Distrito Federal competentes hacer público, claro y detallado el informe sobre la gestión y ejercicio de los recursos que fueron destinados para su construcción y hasta el momento no se ha concentrado. Hablar sobre finanzas resulta un tema delicado, complejo, ya que su destino principal radica en la satisfacción de cada una de las demandas de la sociedad, que en el caso particular se trataba de ofrecer un servicio de transporte para beneficiar a más de 450,000 personas, y que hoy en día
Lo único que se ha conseguido es un perjuicio en diversos aspectos que se traducen en pérdidas de tiempo y dinero, tanto para la ciudadanía como en las finanzas de la ciudad. Ejemplo de ello son las cantidades estratosféricas que se han señalado como necesarias para rehabilitar la línea y reestructurar el servicio. Reconocemos que este grave problema y la correcta aplicación y el ejercicio de los recursos financieros es de gran trascendencia y siendo responsabilidad de la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, me permito formularle las siguientes preguntas. Si la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal tiene conocimiento del costo total que se deriva de las diversas reparaciones que habrán de realizarse en la línea 12 del metro para ponerla nuevamente en servicio. Si la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal cuenta con presupuesto para cubrir el costo total que se ocasione con motivo de la corrección de las deficiencias que provocaron la suspensión de la línea 12 del metro. Agradezco la respuesta a estas inquietudes y muchas gracias. Gracias, diputada. Para responder tiene el uso de la palabra el maestro Edgar Abraham Amador Zamora, secretario de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, está por 3 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Para atender su solicitud, diputada Cristina Olvera, para este ejercicio fiscal, en caso de existir el requerimiento, y pues debería de existirlo, puesto que nuestra prioridad es atender lo antes posible la rehabilitación de la línea. La ciudad no cuenta en este momento con los recursos presupuestales, por lo tanto, para llevar a cabo el cumplimiento de cualquier atención, pues requeriríamos hacer los ajustes correspondientes. Para el siguiente año necesitamos una línea base que puede ser alrededor, poco más, poco menos de 500 millones de pesos. Nuestra perspectiva es que la Secretaría de Obras y Servicios de la ciudad nos proporcione la información ya detallada dentro de los próximos días. No esperaríamos que pase de la siguiente semana, dependiendo de eso requeriríamos saber cuánto requerirían para este año, cuánto requerirían para el año siguiente y quizá los subsecuentes en su caso. Y dado que la prioridad es justamente rehabilitar y poner en funcionamiento de nuevo la línea 12, pues tendríamos que atenderlo. Otras prioridades, digamos, otras partidas serían subsidiarias a la atención de esta partida. Esto no significa, de nuevo, que vamos a dejar que en caso de que exista una obligación por parte de los contratistas, esta sea sobreseída. Al contrario, atenderemos el presupuesto necesario para que la línea entre en funcionamiento de nuevo y al mismo tiempo de manera simultánea estaremos procediendo para que cualquier garantía, cualquier derecho, cualquier facultad que tenga la Ciudad de México para que la afectación de la hacienda pública sea la mínima posible, será atendida. Muchas gracias. Gracias, secretario. Para comentarios, tiene uso la palabra la diputada Cristina Olvera Barrios del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, hasta por 3 minutos. Con su permiso, diputado presidente, compañeras diputados y diputados, con su permiso de los presentes. El ejercicio transparente y adecuado de los recursos públicos es una base fundamental para que las distintas instancias de gobierno cumplan con su función primordial relativa a garantizar las condiciones que permitan una justa y adecuada convivencia entre los ciudadanos. Por eso es considerada una de las principales obligaciones que todos aquellos que participan en la administración pública deben de llevar a cabo. En el caso particular del Gobierno del Distrito Federal, la Secretaría de Finanzas juega el más relevante papel en lo que se refiere a la aplicación y ejercicio de los recursos presupuestales. La obra relativa a la planeación, licitación, ejecución e inicio de la obra de la línea 12 del metro
se ha convertido en el proyecto del gobierno del DF con el mayor monto de recursos asignados a los últimos años. Al margen de la grave molestia de la suspensión del servicio de la línea 12 del metro, ha causado un enorme número de habitantes de la Ciudad de México. Se ha generado una indignación entre los ciudadanos como consecuencia del dudoso desempeño que ha habido en el ejercicio de los recursos de la magna obra, ya que se ha hecho del conocimiento público que ha habido requerimiento de devolución de algunos recursos que se han exigido derivado de las autoridades que se realizan, las entidades fiscalizadoras competentes, y también se han manejado cifras enormes relativas al costo final que contienen incrementos muy considerables por encima del presupuesto original. En Nueva Alianza, insistimos que el objetivo principal que debe normar todo este padecimiento debe ser privilegiar la protección de los intereses de los ciudadanos, que, como señalamos, se han visto seriamente afectados, y es porque se debe de garantizar de manera absoluta la seguridad y la integridad de los usuarios, reanudando el servicio y de igual manera sin sacrificar o reducir la calidad y efectividad de las medidas que se ha llevado a cabo para corregir estas deficiencias. Esto debe hacerse en el menor tiempo posible, sin que el costo sea trasladado a los contribuyentes que no tienen absolutamente ninguna responsabilidad. Esta situación resulta indispensable que la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, en ejercicio de sus responsabilidades, posibilite que, protegiendo el interés de los ciudadanos, se reanude el servicio de la línea 12 del metro en el menor tiempo posible y sin que su costo se cargue indebidamente a los usuarios. Es cuanto. Gracias. Para dar cumplimiento a los incisos B, D y E del resolutivo tercero del acuerdo que norma esta comparecencia, los grupos parlamentarios han inscrito para esta segunda ronda de preguntas hasta por 3 minutos a los siguientes diputados. Por el Partido Nueva Alianza, a la diputada Cristina Olvera Barrios. Por el Partido Movimiento Ciudadano, al diputado Ricardo Mejía Verdeja. Por el Partido Verde Ecologista de México, al diputado Antonio Cuellar Estefan. Por el Partido de la Revolución Democrática, al diputado José Luis Muñoz Soria. Por el Partido Acción Nacional, diputado Jorge Francisco Sotomayor, que cambió ahora por el diputado Fernando Rodríguez Doval. Y por el Partido Revolucionario Institucional, diputado Leobardo Alcalá Padilla. Tiene el uso de la palabra la diputada Cristina Olvera Barrios, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, hasta por 3 minutos. Con su permiso, diputado presidente, compañeras diputados y diputados, compañero y amigo Gaviño, asistente que nos acompaña. Es cierto que la línea 12 del metro presenta diversas anomalías que se refieren tanto a la planeación y diseño como a la construcción, operación y mantenimiento, aunado a la incompatibilidad que existe entre los trenes y las vías, que generan un desgaste ondulatorio, acelerando lo que tampoco fue atendido oportunamente. Y para corregir estas diversas anomalías se deben designar recursos para cubrir los gastos que de ellos se genere. En su momento, el titular de la Oficialía Mayor del Gobierno del DF, licenciado Edgar Armando González Rojas, confirmó que se cuenta con los recursos económicos necesarios para cubrir los gastos de reparación que demande la línea 12 del metro y para cualquier otra contingencia. Y explicó que por la suspensión del servicio como elevado de la línea del metro se utilizarán los recursos patrimoniales que contrató el gobierno local, renovados apenas en diciembre pasado, por lo que nada impedirá se utilicen en cuanto lo solicite el sistema de transporte colectivo del metro. Por otra parte, a la fecha no se tiene precisión en relación al monto de los recursos que se habrán de requerir para rehabilitar la línea y reanudar el servicio, y de igual manera hemos recibido información
contradictorias sobre las fuentes a las que se habrá de recurrir para obtener los recursos. Es por ello que nos permitimos formularle la siguiente pregunta. Si la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal tiene conocimiento de dónde y cuándo obtendrá los recursos que se habrán de requerir para corregir las deficiencias que presenta la línea 12 del metro, para ponerla nuevamente en servicio con garantía absoluta y seguridad, y que se han señalado que habrán de terminar en aproximadamente 1 año y medio a partir de esta fecha. Agradecemos la respuesta a esta inquietud. Gracias, diputado. Para responder tiene el uso de la palabra el maestro Edgar Abraham Amador Zamora, secretaria de Finanzas del Distrito Federal, hasta por 3 minutos. Gracias, diputada. A ver, efectivamente, ¿dónde y cuándo y cuál va a ser la naturaleza de las fuentes? Requerimos, primero, el primer paso que tenemos que cumplir es que nos den que la Secretaría de Obras tenga a nivel de detalle y de concepto costeado hasta el último detalle de la intervención. Hay que entender, es un proyecto de la línea mide 25 kilómetros, el tramo a ser intervenido es un tramo considerable. Entendemos y hemos platicado con ellos que están en el proceso final de su atención. Entonces, en cuanto ellos lo tengan, nos hemos ya sentado con ellos para ver pues de cuál va a ser el monto y el calendario del presupuesto en su caso, ¿no? Porque probablemente sea una intervención que tome algo de tiempo y queremos ver cuál va a ser el calendario del ejercicio. Y respecto a la naturaleza de las fuentes, pues muy probablemente vayan a tener que ser fuentes locales también, ¿no? Tendremos que contar en este año dentro del presupuesto asignado y al siguiente año contemplar desde el diseño del presupuesto los recursos locales para su atención. Básicamente, tendrían que ser fuentes locales. Gracias. Gracias, secretario. Para comentarios tiene el uso de la palabra la diputada Cristina Olvera Barrios del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, hasta por 3 minutos. Con su permiso, diputado presidente, compañeras diputados y diputados, con su permiso. Es un hecho indiscutible que la suspensión en la línea 12 del metro se originó por las graves deficiencias que presenta y que pusieron en riesgo la seguridad de la ciudadanía. Hemos señalado que el aspecto fundamental a atenderse es precisamente la seguridad en la prestación del servicio, pero igualmente consideramos que de gran importancia corregir a la brevedad, con los niveles de seguridad necesarios, las deficiencias y efectos que presenta la línea, para así dejar de causar a los ciudadanos los graves perjuicios que se han derivado de esta lamentable situación. Aún no se han determinado las fuentes de financiamiento para obtener los recursos necesarios para restablecer el servicio, ya que se pretende que la atención de este asunto no afecte negativamente el gasto social. Este aspecto lo consideramos muy delicado, ya que al parecer se podría revertir a los ciudadanos el costo de las reparaciones que requieren las instalaciones de la línea, a pesar de que ya se erogaron 22 millones de pesos. Para el Grupo Parlamentario Nueva Alianza, de ninguna manera sería aceptable que el costo de las reparaciones para corregir las mencionadas deficiencias se trasladen a los contribuyentes, quien únicamente han recibido de la línea 12 del metro afectaciones tanto personales como patrimoniales. Por otra parte, es necesario que los presupuestos que se hagan para construir el costo de las reparaciones sería seriamente analizado para evitar que al paso del tiempo también se sufran incrementos, como sucedió en el presupuesto original del proyecto de la línea del metro, que se vio enormemente aumentada. Y le comento que tenemos mucha confianza, como los ciudadanos, en que se tome la atención debida para así poder nosotros dar una respuesta a los ciudadanos
que representamos aquí en el DF. Muchas gracias por su atención y bienvenido a esta reunión. Gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra el diputado Ricardo Mejía Verdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, hasta por 3 minutos. Gracias, presidente. En la anterior intervención, como lo dijimos, quedó aclarado, en nuestra opinión, el tema del PPS, que es uno de los temas que se ha venido utilizando indebidamente como propaganda para decir que hubo un mayúsculo endeudamiento, confundiendo una figura con otra, para tratar de señalar actos de corrupción de manera política y sin pruebas. Y me parece que con lo que dijo, en nuestra opinión, estamos satisfechos. Pero otro tema es las auditorías que se hicieron. Quisiera que profundizara usted. Hay 10 auditorías de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, ahora Auditoría de la Ciudad de México. Hubo 5 de la Auditoría Superior de la Federación. Se emitieron 103 observaciones y estas fueron solventadas. Se revisó más del 90% del monto, arrojando como resultado 46 recomendaciones atendidas en tiempo y forma por el gobierno del Distrito Federal, del cual usted ha formado parte en las 2 administraciones. Solamente de todo este universo auditado, solamente la Secretaría de la Función Pública señaló una observación para la devolución de recursos con respecto al uso del Fondo Metropolitano 2011 para el pago de obra realizada y documentada del proyecto Metro de la línea 12, registrada y aprobada por el Comité del Fondo. La Secretaría de la Función Pública argumentó que no es posible pagar con recursos del Fondo Metropolitano de 2011 obra desarrollada en años anteriores, por lo que solicita la devolución de los recursos. El gobierno del Distrito Federal impugnó ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Este monto es de 489 millones de pesos. Es decir, está el tema del PPS, está el tema de las obras, tanto la obra inicial como las complementarias, los estudios que ascienden alrededor de 21.300 millones de pesos. Y de todo ese conjunto de recursos, lo que finalmente tiene una observación son estos 489 millones del Fondo Metropolitano y está actualmente en litigio por parte del gobierno del Distrito Federal. Es decir, ahí ya vamos situando los temas y esto realmente sería lo que tendría que importarnos como comisión, porque son recursos federales. Todo lo demás es juegos de artificio ahí para que alguien trate de sacar raja política. Entonces me interesa mucho, señor secretario, que pueda profundizar sobre el estatus de este juicio, sobre la defensa que está llevando a cabo el gobierno de la Ciudad de México, porque es importante señalar que no se señalan actos de corrupción. El tema que está en controversia y en litigio es si es válido que se utilicen recursos del Fondo Metropolitano para años anteriores. Finalmente la obra se realizó. Entonces quisiera primero que nos dijera cuál es el estatus de esta impugnación, si en su opinión hay o no hay actos de corrupción en esta observación o simplemente se refiere a una controversia del ejercicio presupuestal y la aplicación del gasto en virtud de el momento en que se aplica. Eso me interesa mucho que lo pueda precisar. Usted dijo en un primer momento, ya lo respondió, pero quisiera que profundizara. En un primer momento dijo que alrededor de 500 millones de pesos iba a ser la reparación o rehabilitación de la línea 12. Actualmente habla de que es una base, que no tiene todavía el universo final de lo que esto puede implicar. Si esto fuera así, si fueran los 500 millones de pesos a los que usted se refirió en su primera declaración, estaríamos hablando aproximadamente de un 2.3% del costo total de la obra.
que son alrededor de 21.300 millones de pesos. Es decir, aquí volvemos nuevamente a que detrás de la línea 12 y de toda esta polémica, ahí está el recurso real. Y el gobierno de la Ciudad de México modificó la tarifa del metro de 3 a 5 pesos. Entonces esto es importante porque ha habido una masa de recursos y de ingresos que no tenían anteriores administraciones por concepto del metro, lo que implica la tarifa. Entonces quisiera también que nos pudiera precisar cuántos son los recursos adicionales que ha tenido el gobierno actual de la Ciudad de México por concepto del aumento a la tarifa del metro de 3 a 5 pesos, porque en su afirmación inicial usted habló de 500 millones que costaría la rehabilitación, luego hace un rato corrigió, pero estamos hablando de 2.3% del monto total de la obra, sin considerar todo el volumen de recursos que por concepto del boletaje del metro hoy ingresará a las arcas del Distrito Federal. Entonces, por eso para mí es muy importante que nos pueda precisar cuántos son los recursos como secretario de Finanzas que se tiene estimado con el aumento de la tarifa del metro. Es cuanto, gracias. Gracias, diputado. Para responder tiene el uso de la palabra el secretario de Finanzas del Distrito Federal, el maestro Abraham Amador Zamora. Muchas gracias, señor presidente. Respecto de la primera parte de su pregunta, señor diputado, déjeme decirle que, bueno, pues como encargado de la Hacienda local, pues nuestra función es defenderla contra cualquier intento de socavarla, digamos, y en nuestra consideración y en la consideración del gobierno, la sustentación del requerimiento por parte de la Secretaría de la Función Pública no era la adecuada. No veíamos en el requerimiento de reintegro de 489 millones de pesos de recursos del Fondo Metropolitano motivos para afectar la hacienda pública local, para afectar el interés de los contribuyentes. La determinación de la Secretaría de la Función Pública era que el instrumento asignado no era el adecuado para soportar el gasto. Nuestra consideración fue, ¿por qué una falta administrativa debería de traducirse en una afectación no para el gobierno, para los contribuyentes de la ciudad? Esta insuficiente sustentación del requerimiento fue lo que nos llevó a efectivamente promover un juicio de nulidad ante el Tribunal Superior de Justicia Fiscal y Administrativa. El tribunal otorgó la suspensión provisional al gobierno de la ciudad, y el estatuto actual del juicio, de la demanda es entendemos que el tribunal ha promovido una ampliación de la demanda y que la contraparte se encuentra en el tránsito de solventar esta ampliación de la demanda, y una vez que se atienda esta parte del proceso, el tribunal deberá proceder a la resolución al respecto. Nuestra confianza y nuestra esperanza y nuestra perspectiva es que la Ciudad de México tiene la razón en este caso, y que no hay una afectación al patrimonio de la Federación, puesto que son recursos federales, son recursos del Fondo Metropolitano, y en tanto que no haya una afectación en ese sentido, los contribuyentes de la Ciudad de México no deben de ser los que paguen esta afectación. En todo caso, digamos, nuestra opinión es una falta que podría documentarse casi como administrativa, y que, digamos, debería de procederse así. Estamos a la espera de que se conteste la ampliación de la demanda y que el Tribunal Superior resuelva al respecto. Respecto de los ingresos derivados de la tarifa, es una información pública que se encuentra incluso dentro del decreto de presupuesto de egresos de la Ciudad de México, aprobado por la Asamblea Legislativa en el mes de diciembre, en el que se contemplan
una estimada de 2.500 millones de pesos para el presente ejercicio. Aquí, sin embargo, es muy importante mencionar que la condición para la adecuación de la tarifa que pusieron los usuarios consultados fue que se derivara hacia proyectos específicos, entre ellos la adquisición de 45 trenes para la línea 1, la puesta en marcha de 105 trenes que se encuentran en este momento fuera de circulación, la renovación de estaciones, las cuales se encuentran ya muy deterioradas, y el mantenimiento mayor de los 45 trenes de la línea 2, la línea más importante del sistema metro, es la columna vertebral del metro, que tiene 10 años sin que se le den mantenimiento mayor. Ya tienen algunos trenes 1.700.000 kilómetros sin que se les haya dado mantenimiento mayor. Entonces los recursos, estos 2.500 millones de pesos, serán utilizados para este propósito, ¿no? Por ejemplo, la adquisición de trenes, la línea más antigua del metro es la línea 1, ya cumplió 40 años, ya le hace falta trenes, equipo nuevo. Pues simplemente el requerimiento puede implicar varios años de estos ingresos que representa el incremental de la tarifa, ¿no? Gracias, secretario. Para comentarios tiene el uso de la palabra el diputado Ricardo Mejía Verdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. Hasta por 3 minutos. Sí, gracias. Bueno, es muy importante lo que está diciendo el secretario de Finanzas, que en el caso de los 489 millones que observó la Secretaría de la Función Pública para efecto de que fueran reintegrados y que actualmente están en litigio en el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, que en su opinión no le corresponde al gobierno de la Ciudad de México regresar estos recursos, y por otro lado, que en el peor de los casos se trata de una falta de carácter administrativo, que es lo que el secretario nos está comentando. En todo caso sería una falta de carácter administrativo, evidentemente está en la etapa de ampliación de la demanda, y bueno, por las buenas finanzas de la ciudad esperemos que el tribunal no le dé la razón a la Secretaría de la Función Pública y que estos recursos no tengan que salir de las arcas del Distrito Federal. Pero esto es muy importante porque este es el universo observado de toda la obra. O sea, de los 21.300 millones de pesos que han sido observados por 10 auditorías de la Auditoría Superior de la Federación, por 5 del órgano correspondiente de la Ciudad de México, no hubo ninguna observación más que estos 489 millones que están sujetos a litigio, y que además, como aquí lo ha dicho el secretario de Finanzas, no son desvíos ni son asuntos de corrupción, son faltas en todo caso de carácter administrativo por la aplicación del gasto, lo cual todavía es sujeto de controversia, y el tribunal va a tener la última palabra, que nosotros esperamos que no haya ningún problema y que finalmente no haya esa situación. En cuanto a lo de la tarifa de la Ciudad de México, bueno, vamos a estar al pendiente ahí de estas adquisiciones y de lo que se invierta, porque me parece que no había razones para aumentar la tarifa del metro de la Ciudad de México si todo va a la adquisición de nuevos trenes. O sea, finalmente lo que se está viendo en los últimos meses, las últimas semanas, casi diario, son fallas reiteradas a líneas, a estaciones, a trenes. Entonces, para nosotros es muy importante porque es una masa de recursos con la cual no ha contado ningún gobierno de la Ciudad de México, y sin embargo es cuando el metro de la Ciudad de México está peor. Y no solo es la multicitada línea 12, son varias líneas de la ciudad, y los recursos, como aquí bien lo ha dicho el secretario, pues son cada vez mayores. Nosotros también vamos a estar al pendiente de, en todo caso, las licitaciones que se lleven a cabo para la adquisición de estos trenes. Sabemos que se creó un fideicomiso, pero de todas maneras no puede estar ausente del escrutinio público, evidentemente, porque sí es un tema de interés superior. Entonces, por nuestra parte, sería todo. Decir que nos queda claro que el proyecto
PPS fue conforme a derecho y que todo el universo de observaciones se reducen a 489 millones que están sujetos a litigio y que además es por una falta, en su caso, de carácter administrativo. Es cuanto. Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado Roberto Carlos Reyes Gamis, del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática, hasta por 3 minutos. Muchas gracias. Buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Desde luego, saludar la presencia del maestro Edgar Amador. Yo quisiera opinar que en el marco de su responsabilidad, creo que es prudente que en un plazo perentorio se pueda instalar una mesa de trabajo que proyecte los problemas de crecimiento, de metropolización y de financiamiento que el metro de la ciudad habrá de tener. Yo estoy convencido que ya no podemos seguir pensando en un metro del Distrito Federal. El metro tiene que tener una noción metropolitana. El mismo proyecto que anunció el jefe de gobierno junto con el presidente de la República perfilan esa necesidad. Y más aún con la conurbación que implica pues toda la zona del Valle de México y la cantidad de personas que van a requerir trasladarse, comunicarse, moverse. Entonces, a mí me parece que aspectos como los que tienen que ver con el mantenimiento, la habilitación, la tarifa, difícilmente el Distrito Federal va a poder atender, y su realidad obliga, maestro Edgar Amador, a que desde la Secretaría de Finanzas, tal y como se ha presentado una propuesta en materia de salarios mínimos, para el caso del metro, que le significa y tiene implicaciones financieras para la ciudad sustantivas, ya se vaya perfilando una mesa de trabajo que perfile soluciones de otra naturaleza, porque con lo que actualmente cuenta la hacienda pública local es imposible y hace inviable que el metro se actualice, se modernice y verdaderamente siga atendiendo pues lo que significa los requerimientos de una población ya metropolizada. Por otra parte, para el PRD ha sido importante que este asunto de el uso de los recursos federales tengan la mayor transparencia en cuanto a su aplicación y cómo han sido ejecutados. Sabemos y hemos sido informados de las múltiples instancias fiscalizadoras que han intervenido en este proceso, y en la convicción de la mayor transparencia es que el PRD saluda el sentido de sus respuestas. Particularmente a mí me interesaría que pudiésemos abordar el tema de lo que tiene que ver con el costo de mantenimiento y vigilancia del desgaste ondulatorio. La empresa encargada de emitir un dictamen SISTRA, derivado de 7 recomendaciones, hace necesario y obligado el que la Secretaría de Finanzas perfile para el próximo presupuesto. Incluso valdría la pena ver si puede haber una derivación de presupuesto federal a ese efecto, obliga a que se tenga un recurso
una previsión de recurso para ese programa de mantenimiento ondulatorio. La primera pregunta es, ¿qué mecanismos están pensando desde la Secretaría de Finanzas para posibilitar este programa de mantenimiento? La segunda, si esto se encuentra o estará contemplado en el proyecto de presupuestos de egresos 2015 para la rehabilitación de la línea 12. Tercero, ¿a qué entidad o dependencia le va a ser asignado este recurso? Y cuarto, ¿cuáles serán los términos que desde la Secretaría de Finanzas se están previendo para su otorgamiento? Le agradezco. Gracias, diputado. Para responder, tiene uso la palabra el maestro Edgar Abraham Amador Zamora, secretario de Finanzas del Gobierno Distrito Federal, hasta por 3 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Déjeme atender la primera parte de su intervención y efectivamente, y quisiera aprovechar el viaje y platicar sobre el tema. Efectivamente, los originarios, aquellas personas con domicilio en el Distrito Federal, representan incluso menos de la mitad de los usuarios del metro en un día típico, ¿no? Eso quiere decir que el servicio de transporte colectivo metro da un servicio metropolitano a toda la cuenca de la zona del Valle de México. La zona del Valle de México produce alrededor del 22-23% del Producto Interno Bruto Nacional, y el eje de la movilidad de esta cuenca tan importante en términos económicos y políticos es sin duda alguna el metro. Creo que el sistema de transporte colectivo adolece de una subinversión, de un submantenimiento, y que los contribuyentes de la capital, con todo lo que aprecian y con todo lo que consideran al metro, pues no pueden ellos cargar sobre sus hombros por sí solos el mantenimiento de esta red, ¿no? Creo que efectivamente yo le tomaría la palabra respecto a esta mesa y le rogaría que esta mesa fuera en esta soberanía. Creo que es muy importante que analizáramos cuál es la aportación del metro a la economía del país, a la economía de la zona metropolitana del Valle de México, y cuál debería ser el rol de todas las entidades involucradas, dentro del funcionamiento de la red del sistema de transporte colectivo metro. El presidente ha hecho un anuncio muy importante que implica una de las ampliaciones más importantes de la red del metro de los últimos años. La parte de la inversión va a ser muy importante, pero después de eso queda una parte de operación y mantenimiento que sería necesario que platicáramos cómo va a ser atendida, ¿no? El metro es el corazón de la movilidad de todo el Valle de México, y creo que debemos de, empezando por esta soberanía, pensar y platicar sobre cuál es el trato presupuestal en todos los órdenes que debemos de darle. Respecto a la segunda parte de su pregunta, justamente lo que tenemos que ver con la Secretaría de Obras, que es la encargada en este momento y que fue mandatada por parte del jefe de gobierno para atender la rehabilitación, es ver cuándo empiezan los trabajos. La instrucción del jefe de gobierno es que la línea esté funcional lo más rápido posible. ¿Cuándo empiezan los trabajos para así, de esa manera, planear, en su caso, si lo hay, el anticipo, después ver los pagos por los hitos y después ver hasta dónde se extiende el proyecto, ¿no? Es un gasto que en este año no teníamos contemplado y que nos estaría costando un poco de trabajo atender, sobre todo dado a esta altura del año donde el compromiso del gasto pues ya se encuentra avanzado. No podemos cancelar compromisos en este momento, entonces tendremos que ver el ajuste. Por eso sentarnos con la Secretaría de Obras y calendarizar el anticipo en esta y el grueso del presupuesto en el siguiente, que como usted bien señala, pues tiene que ser incluida dentro del proyecto de presupuesto del siguiente año.
y sería básicamente la Secretaría de Obras la encargada de esta parte de la rehabilitación.